Dios les guarde y les bendiga. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante, bíblico. Se trata de la venida del Señor Jesucristo, la segunda venida del Señor Jesucristo. Son dos cosas totalmente diferentes. Está la venida del Señor Jesucristo y la segunda venida del Señor Jesucristo. Dos acontecimientos diferentes que se dan en diferentes tiempos, diferentes épocas, lo cual no podemos mezclar, no podemos confundir. Y sabemos, o sea, que Cristo vino la primera vez, vino y se hizo carne, el verbo se hizo carne, habitó entre los hombres. Y Él prometió venir por segunda vez. Pero entre esa venida que Él prometió por segunda vez, había una venida intermedia. Esa venida intermedia, que es la venida de Cristo, de la que hoy se habla, no de la segunda venida, sino la venida de Cristo, es la que está próxima. El acontecimiento próximo a suceder es la venida del Señor Jesucristo. Vemos que la venida del Señor Jesucristo, Él no va a poner los pies aquí en la tierra, Él no va a venir aquí a la tierra. Él va a venir en una nube y desde ahí viene a buscar a su pueblo, que se llama esa parte lo que es el traslado de la iglesia o el arrebatamiento. Dice que recibiremos al Señor en las nubes, pero no aquí en la tierra. Eso se trata del arrebatamiento, quiero que lo tengan bien en claro. O sea que en la venida del Señor Jesucristo, vuelvo a repetir, Él no va a venir aquí a la tierra. Él viene en una nube, como dice Tesalonicenses 4, 16, 17. Que el mismo Señor con voz de mando y voz de arcángel y trompeta de ángel, dice que estará en el cielo y luego los muertos resucitarán primero. Y luego los que habremos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos. ¿Dónde? En las nubes. El Señor estará en las nubes, pero no va a poner el pie aquí en la tierra. Pero en la segunda venida sí va a venir y va a poner el pie aquí en la tierra, que va a venir a batallar contra todos sus enemigos y a ponerlos al estrado de los pies, que es lo que se llama la guerra de Armagedón, que está en Apocalipsis 19, 11 al 20, al 19, 11 al 21, al versículo 21. Amén. Bueno, empecemos, hermanos. Quiero que me acompañen en el libro de Lucas. Esto se trata de la venida y arrebatamiento. O sea que cuando Cristo venga, la venida está marcada por el arrebatamiento y aparte de eso por la resurrección de los muertos. Amén. Van a ser tres acontecimientos en uno. Número uno, el Señor se presenta en los aires, en las nubes, ¿verdad? Inmediatamente la reacción de la presencia de Él hace que resuciten los muertos en la tierra. Junto con los que están vivos, que fueron los fieles, van a ser arrebatados juntamente con los muertos, atraídos. Él los atrae, dice, vengo a tomarme a mí mismo, vengo a tomarme a mi propio cuerpo, porque en la iglesia es el cuerpo de Cristo, viene a tomarse al mismo. Inmediatamente, o sea, cuando Él se pare, va a haber una resurrección y va a haber un traslado de la iglesia. O sea, tres acontecimientos simultáneos que se van a dar al mismo tiempo. Repito nuevamente, la presencia de Jesús es la venida en las nubes. Esa es la venida. Eso hace que inmediatamente se active en los sepulcros y en todas partes donde hubo muertos que durmieron con Cristo, que fueron los fieles, fueron los obedientes y los justos, resuciten. Y los que estaban vivos, también los que estén vivos en ese tiempo, inmediatamente van a ser trasladados. Trasladado, eso quiere decir arrebatamiento. Quiero aclarar que aquí no existe rapto de la iglesia. Esa palabra es antibíblica y está mal empleada también. Porque ¿qué es rapto? Rapto es el que se roba una cosa que no es de él, lo secuestra, es como un secuestro, un rapto. Raptaron a Julano, fue que lo secuestraron. Entonces Dios no viene a secuestrar a nadie. Dios viene por lo que es de él. O sea, el que secuestra es algo que no es de él. Pero él viene, dice, vendré y me tomaré a mí mismo. Amén. Viene por su cuerpo. Bueno, vayámonos a Lucas 17. Lucas 17, versículo 26. Esto que vamos a ver son señales antes de la venida del Señor Jesús. Primero vamos a abordar las señales antes de la venida de Cristo.
Lucas 17, versículo del 26 en adelante, al 37. Dice, como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Igualito. Comían y bebían y se divorciaban y se volvían a casar. O sea, se casaban y se daban en casamiento. Vemos esto marcado por puros divorcios, hermano. Hasta en el pueblo de Dios que se casan cantidades de veces, recasamiento y recasamiento y recasamiento. Es una señal, hermano, indudable, la cual se ha cumplido. Dice, comían y bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Dice que así será la venida del Hijo del Hombre. Antes. Dice, así mismo como sucedió en los días de Lot, o sea, va a ser como en los días de Noé y en los días de Lot. Comían y bebían y compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas en el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. En aquel día en que esté, el que esté en la azotea, aquí te habla del arrebatamiento y del traslado de la iglesia. En aquel día el que esté en la azotea y sus bienes en casa, no descienda a tomarlos. Y el que en el campo, y el que esté en el campo, asimismo no vuelva atrás. Dice, acuérdate de la mujer de Lot. Pero esto tiene un significado aquí espiritual que ya se lo voy a explicar ahora. Porque mencionan a la mujer de Lot que volteó hacia atrás y perdió la vida. Dice, acordaos de la mujer de Lot. Todo el que procure salvar su vida la perderá. Y todo el que la pierda la salvará. Os digo que en aquella noche estarán dos en una cama. El uno será tomado y el otro dejado. Aquí están hablando del traslado de la iglesia, del arrebatamiento. Dos mujeres estarán moliendo juntas. La una será tomada y la otra dejada. Aquí están hablando de la venida del Señor Jesucristo y el arrebatamiento. Un evento simultáneo. Dos estarán en el campo. El uno será tomado y el otro será dejado. Y respondiendo le dijeron, ¿dónde, Señor? Le preguntaron. Él le dijo, donde estuviera el cuerpo, allí se juntarán también las águilas. Amén. Aquí hay mucho simbolismo, hermano. Cuando mencionan a la mujer de Lot y dicen que ella volvió atrás, hermano, quiso salvar su vida, pero su vida, la que ella tenía, secular. Amén. Por eso es que mencionan aquí, el que quiera salvar su vida la perderá, y el que la pierda por causa mía la ganará. O sea que usted tiene que renunciar a su propia vida, si no, hermano, no se podrá juntar en el cuerpo. Donde esté el cuerpo, se juntarán las águilas. Amén. Si su cuerpo no esté muerto, no está muerto, no se pueden juntar ahí las águilas. Amén. Tenemos que morir, hermano, para que cuando venga el Señor Jesús seamos atraídos. O sea, morir a nuestro yo, renunciar a nuestra propia vida. Y la mujer de Lot no quiso renunciar a su propia vida. Le dijeron, escapa por tu vida, no mires tras de ti, no mires. Y ella desobedeció. Así es el que está en Cristo y se vuelve al mundo. Empieza a mirar los deleites, las parrandas, las músicas. Y oyendo en secreto, música a escondidas, música mundana. Quiere decir, o sea, no importa que esté en la iglesia, pero ya está en el mundo. Hay personas que dicen, oye, cuidado, se va para el mundo. No, ya está en el mundo. Si está escuchando música mundana, no importa que esté en la iglesia, ya está en el mundo. Entonces, ¿qué es una vida mundana? Es el que sigue los deleites, o sea, del mundo, el sistema del mundo. Nosotros explicamos aquí que dice la palabra, estamos en el mundo, pero no somos parte de este mundo. El mundo tiene su sistema y nosotros no podemos participar de sus deleites, de sus pompas, de sus cuestiones, placeres. Amén. Entonces vemos que aquel que quiera salvar su vida, que quiera seguir viviendo como él quiera y complacerse él mismo, va a perder su vida. Cuando venga Jesucristo no se va a poder ir porque no ha muerto todavía. Amén. Entonces, aquí podemos ver dos señales. Una que dice que será en los tiempos de Noé, que le predicaban a la gente, hermano, y la gente ni siquiera, ni prestaba atención, siguió en sus quehaceres, en sus cosas, comprando, vendiendo y en sus deleites, pero ni siquiera le prestaron atención a Noé. Creían que Noé estaba loco. Si nunca ha llovido por aquí, dice que va a caer un aguacero, que va a haber un diluvio. Y fíjense lo que es por la fe. Vino él y construyó
construyó, hermano, el arca, fue obediente. Y vemos también en los tiempos de Lot, también dan otra señal. Dice, será como en los tiempos de Lot, de Sodoma y Gomorra. Y aquellos tiempos de Noé, que la gente se casaba, se casaban y otra vez se recasaban, se daban en casamiento, puros divorcios y divorcios y divorcios. Y ahora Sodoma y Gomorra, en los tiempos de Sodoma, también será la venida de Cristo, parecido a aquellos tiempos. ¿Por qué? Porque le están dando mucho auge al homosexualismo. La palabra violar y también viene de allá de Sodoma y Gomorra, o sea, sodomizar, dice, lo sodomizó, lo violó. Y vemos que los ángeles allá, cuando llegaron los ángeles, allá lo querían violar en Sodoma y Gomorra. Entonces, Sodoma y Gomorra, ahí nació el homosexualismo. El homosexualismo, la cuna del homosexualismo, el origen, está en Sodoma y Gomorra. Allá fue donde los hombres se volvieron homosexuales, que dejaron la relación natural, tener sexo con el mismo, o sea, con su mismo género, ¿no? O sea, quisieron tener sexo con el mismo género. Entonces eso es homosexualismo y también es lesbianismo. Todo eso nació allá. Igual dice que serán los tiempos ahora. Estos tiempos están marcados por el lesbianismo y también el lesbianismo. Vemos, o sea, que se está propagando ahora el movimiento homosexual, leyes aberrantes de todo. Sodoma representa los pecados de la carne, o sea, la depravación tremenda, la corrupción, las aberraciones. Eso es lo que estamos viendo ahora. Ya estamos viviendo esos tiempos de Sodoma y Gomorra. E incluso también me contó un señor donde la hija mía fue a arreglar el celular. Él está en contra de todas estas leyes aberrantes. Él dice que él es de la senda antigua. Y dice que se puso a ver una película y estaba emocionado con la película, interesante. Que había que salvar al mundo, pero había 4 personas y una tenía que ser eliminada. Y entonces eliminaron, el que tenía que ser eliminado era el que andaba rectamente, correctamente, íntegramente, con principios morales, éticos, buenos y buenos principios y fundamentos. Lo eliminaron y quedaron 2 homosexuales viviendo juntos, adoptando a una niña. Y dijeron, estos fueron los que salvaron al mundo y los que van a salvar al mundo. O sea, metiéndole a la gente, o sea, que el homosexualismo es bueno, que tienen que aprobarlo, que ellos son los que nos van a salvar. Entonces, desde ahora le están haciendo promoción a toda esta cosa, para cuando venga el anticristo, ya la plataforma ya está. Y usted ve puros bombardeos, hermano. Ahí en YouTube, fulano se salió del closet, o sea, artistas. Ya viejo, hubo un pobre señor que murió ahora en 82 años, ¿verdad? Y enseguida aún el señor agonizando y difamándolos ahí. Que Leo Dan y usted sabe que ahora hacen de todo, los ponen a besarse con otros. La inteligencia artificial hace todas esas cosas, hermano. Y entonces no hay temor, hermano, de dañarle la reputación, la integridad a una persona. También ponen a futbolistas también dándose un beso. Y eso lo ven los niños y los niños creen que eso es normal. Van creciendo en ese ambiente. Hay de aquellos que nazcan en este tiempo. Porque nosotros conocimos la senda antigua, conocemos la verdad, amén. Y a nosotros nadie nos va a engañar, pero ellos sí. Ellos nacen ahora y creen que todo lo que las aberraciones son normales. No han conocido la justicia, no han conocido la equidad, no han conocido la moral, los buenos principios, la ética. No la han conocido. Entonces, por eso es que dice que en los últimos tiempos la maldad será mucha. Se va a incrementar la maldad. ¿Por qué? Porque ellos vienen, hermanos, con un desajuste tremendo. Vienen con malos fundamentos. Entonces, imagínense, estos nacen así y la otra generación va a ser peor todavía. Y la otra que nazca, peor todavía. O sea, miren, llegamos en un momento en que el avión iba así, iba en el aire volando, de repente hizo así, vamos, o sea, el avión apenas está haciendo así, pero llega un momento en que va en picada. O sea, que la caída va a ser inminente, hermano, el mundo se está cayendo en pedazos. Los principios, todas estas cosas. Y por eso nosotros nos van a pedir cuenta los de esta generación, que estamos, hermanos, en las 4 paredes y nos salimos a evangelizar. Estamos con ministerio y nos escudamos en los ministerios, ¿no? Tenemos que salir a evangelizar, a predicar la verdad, a convertir muchas almas para Cristo y enseñarle la verdad bíblica que está ahí. Incluso también, hasta dentro de las mismas
de la misma iglesia, la iglesia está entrando en prostitución, en corrupción, en paganismo, mundalanismo. El mundo está, pero casi 90% metido en la iglesia. Ya, y la culpa la tenemos los pastores. Amén. Todo lo que ocurre en una iglesia son los pastores. Amén. Porque lo que usted permita, hermano, Dios le va a dar la oreja, y Dios le pide cuenta no a un diácono, no le pide cuenta al maestro, no le pide cuenta, hermano, al intercesor. Dice, escribe al ángel de la iglesia. ¿Quién es el ángel de la iglesia? Al pastor. Al pastor es el primero que jalan y el que tiene que dar cuenta. Escribe al ángel de la iglesia. Dice, tú toleras a esa mujer Jezabel, la que se dice ser profetisa, que enseña a mis siervos a fornicar. Por eso tienen que tener cuidado con la vestimenta y con todo. Jezabel se puede montar ahí, hermano, con la vestimenta. Y siembra lujuria, siembra adulterio, muchas cosas, hermano. Entonces, aparte de eso, se mete la falsa profecía también. Hay iglesias que se llevan a pura profecía y profecía y profecía. Y el diablo dice, se llevan de pura profecía. No han entendido que la iglesia está edificada sobre el fundamento de la palabra. Nadie puede poner otro fundamento más el que está escrito, el cual es Cristo. Es la palabra. La iglesia está fundada sobre la palabra, no sobre los sueños. ¿Qué soñaste, hermano? Y seguían es por sueños. Profecía. No hay profecías buenas, amén, pero también hay falsas también. Usted tiene que discernir. Pero no todo el tiempo usted tiene que dejarse llevar por la profecía. Dice la palabra de Dios que tenemos el fundamento, o sea que es la palabra de Dios, amén. Ese fundamento es más seguro, más firme. Claro, la palabra profética, pero en base a lo que está escrito. Dice, tenemos la palabra profética más segura, es lo que está escrito, hermano. Pero que alguien se le inventó, hermano, tuve un sueño y vi que esta iglesia tiene que salir a hacer un meeting por allá. Tienen que salir a hacer esto, a marchar, a dar 7, no, hermano. Entonces ponen a la iglesia, el diablo, mira cómo los tengo, no están haciendo la obra de Dios. Ahora yo agarro el bate y ahora yo voy a batear. Porque el que está en turno es la iglesia es la que está bateando. Las puertas de la iglesia, del infierno no prevalecerán con la iglesia, es la que tiene el mando, tiene el sartén en la mano, el mango, hermano. Es el que la iglesia es la que está mandando. Entonces a través de esos sueños los mandan a hacer otra cosa. Usted no ve que hasta en un ayuno o en una adoración bien bonita hay una presencia de Dios. Hermano, vi una araña, hermano, estaba metida por allá. Hermano, deje esa araña por allá, hermano, estamos adorando al Señor. Es para que salgan enseguida los hermanos a bombardear y salgan y dejen de adorar a Dios y enseguida, mira, te dejaron de adorar y ahora están por allá. Entonces, hermano, sea maduro, tenemos que ser maduros. Mientras usted vaya en la palabra, hermano, eso no falla, esa es la palabra más segura, hermano. Usted está haciendo la voluntad de Dios, pero siguiéndose a una profecía, siguiendo un sueño que no sabe si es verdad. Y hasta el profeta, hermano, más certero se equivoca. Y los profetas no saben todo. Vemos, no es que esté en contra de la profecía. Sí, hermano, no tenemos que menospreciar la profecía. Pero tenemos, hermano, que la profecía tiene que ser bíblica. Amén. Dice, tenemos, eso está en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Tenemos la palabra profética más segura, la cual está atento en observarla, como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro hasta que amanezca, dice, y hasta que el lucero de la mañana esclarezca en vuestros corazones. Entonces la palabra más la profecía es la palabra, amén, esa es la certera. Mientras usted siga la palabra, no se desvíe ni a la derecha, va bien seguro. Usted no puede ir por los extremos son malos, amén. O sea, usted está caminando, vamos a poner este fundamento de aquí a allá, tiene que ir en el centro. Pero si usted va, hermano, se orilla demasiado, va aquí en el bordecito, las personas que van en el extremo. Vamos a poner que este sea un camino de tierra. Usted sabe que los extremos son blanditos. Cuando usted quiera tumbar algo, usted tiene que empezar por los extremos, no por el medio, porque el medio está fortalecido. Y es posible, corre el riesgo de desbarrancarse, porque, o si no, pierde el equilibrio y se va. O si no pierde el equilibrio, usted está pisando, hermano, y los bordes son blanditos. Entonces, mientras usted vaya centrado en la palabra, vemos que ahí no va a tener problema. Ese es el fundamento más seguro. Vayámonos ahora a Tesalonicenses. Capítulo
13, habla de la venida del Señor. Fíjense una cosa, que aquí no mencionan que Cristo vino a la tierra, o sea que va a venir a la tierra, o sea, la segunda venida, ¿no? Aquí hablan es de venida. Claro, Cristo estuvo aquí por primera vez, amén. Esa es la primera venida. ¿Qué estamos esperando? La venida de Cristo y la segunda venida. Venida y segunda venida son dos cosas diferentes. La venida es que no va a pisar la tierra, sino va a esperar a su pueblo en el aire. Y la segunda venida sí, es que va a pisar la tierra, que vienen caballos blancos, viene con un ejército enorme, que es lo que se llama la guerra de Armagedón, que está en Apocalipsis 19:11. Esa es la segunda venida de Cristo. Sí va a pisar terrenalmente aquí la tierra. Pero la que estamos esperando ahora es, lo que se va a dar ahora es el arrebatamiento. Viene una primera resurrección, no la segunda, primera resurrección. Y viene al mismo tiempo el traslado de la iglesia. Bueno, aquí está bien explicado, hermano. La venida del Señor. Dice, tampoco queremos, hermano, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Los que duermen son aquellos justos que estuvieron en Cristo, murieron. Entonces, hay personas que creen que no van a resucitar, hermano. Aquellos justos que durmieron en Cristo. Se les llama dormir porque van a ser despertados en el último tiempo, dice. Tampoco queremos, hermano, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Usted no ve que cuando a un cristiano se le muere un familiar que era cristiano, está tranquilo, pero el que no es cristiano empieza a llorar y dice, más nunca te voy a ver, no tiene esperanza. Pero el que murió en Cristo sí tiene esperanza. Dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado, va a haber dos grupos, unos que están vivos pero fieles, y los otros que durmieron en Cristo, que ya partieron. Son dos grupos que van a ser trasladados, pero hay otro grupo que se va a quedar, que es el más grande, que es aquel hermano que anda en desobediencia, que no sigue a Cristo. Tanto hay un grupo también que está metido en la iglesia, que creen que porque están en la iglesia van a ser salvos, ¿no? Hermanos, si no fueron obedientes, no renunciaron a su propia vida, no van a ser salvos. Dice, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Preceder es antes. O sea que primero van a resucitar, hermanos, los justos. Y ellos se van, pero nosotros también nos vamos juntamente con ellos. Pero nosotros no vamos a ser primero que ellos. Amén. Los que estén vivos, por decir algo, nos fuimos y después van a resucitar a los otros después. Eso va a ser juntico. Dice, no precederemos. Aquí mismo lo dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados, o sea, trasladados, juntamente, o sea, igual, al mismo tiempo, juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor, ¿dónde? En el aire, no dice en la tierra. El Señor estará en el aire. Pero usted me dirá, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y trompeta de Dios descenderá del cielo. Dirá usted. Pero al descender del cielo está en la tierra. Usted tiene que entender que hay tres cielos. ¿Sabe? Está el tercer cielo, que está la presencia de Dios, el trono de Dios. El segundo cielo, los lugares celestes. Ahí es donde vamos a recibir a Cristo, porque Cristo va a descender ¿a qué? Al segundo cielo, porque en el segundo cielo todavía está en el aire. Y dice, recibiremos al Señor en el aire. Entonces, si no fuese en el aire, fuese en la tierra, ¿verdad? Entonces dice que vamos a recibir al Señor en el aire, o sea que el Señor no va a pisar la tierra. ¿Sí entendieron, hermano? ¿Captaron bien? Dice, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes,
para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Vemos aquí cómo se da el arrebatamiento. 3 acontecimientos en uno. ¿Sí captaron, hermano? Esto es importante, hermano, que nos quede claro. Aquí habla de la venida del Señor. O sea que en la venida, el Señor, descenderá del cielo, pero se quedará como en el segundo cielo. Y el acercamiento de Jesús al segundo cielo, que todavía ese es aire, el segundo cielo, hace que resuciten todos los muertos, los que durmieron, la gente fiel. Y juntamente ese grupo que resucitó, con los que estén vivos, con los fieles, que estén fieles, dice, seremos arrebatados. Juntamente. Primero que se dio la venida, que el Señor está en las nubes, desciende al segundo cielo, venida de Jesús, pero no pisó la tierra. Número 2, la presencia de Jesús activó la resurrección. Será no la segunda, sino la primera, esa es primera resurrección, porque habrá otra resurrección que es para condenación, para echar en el lago de fuego a aquellos que su nombre no estén en el libro de la vida. Aquella segunda resurrección será para condenación y para vergüenza. En la venida todo ojo lo verá, dice la palabra. Sí, En la primera resurrección es cuando te va a despertar. La primera resurrección porque hay 2 grupos de muertos, vamos a clasificar, los justos y los injustos. Los justos van a venir en la primera resurrección, pero los injustos, los que no buscaron a Dios, aunque lo buscaron, pero fueron desobedientes y se perdieron, van a estar en otro grupo, la segunda resurrección. Por eso es que dice en Apocalipsis 24, bienaventurado el que tiene parte en la primera resurrección, pues la segunda muerte no tiene potestad sobre ellos, no tiene autoridad. Ellos van a ser salvos. Queda entender que aquellos no van a ser bienaventurados, los de la segunda resurrección. Que dice, el mar devolvió a sus muertos, la tierra devolvió a sus muertos que se había tragado, y un poco de cosas. Ya piensa, todo empiezan a devolver, pero esa es la segunda resurrección. Esa es para vergüenza y confusión. Pero la primera es para salvación, para estar con Cristo, ¿saben? Por eso es que dice bienaventurado. ¿Qué significa bienaventurado? 3 veces felices, dichosos. Dice, los que tienen parte en la primera resurrección. Pues la segunda muerte no tiene potestad sobre ellos. ¿Qué es la segunda muerte? Segunda muerte es que nunca más van a ver a Dios. Es separación, separados totalmente, sin esperanza de más nunca volver a Dios. Satanás tiene segunda muerte, ya la tiene ya activada, porque él más nunca va a volver a ver a Dios. Diga, hermano. Dele al hermano. ¿El alma o el espíritu es lo que va a recibir o se va a encontrar con el Señor en la nube? ¿El alma o el espíritu? Ya, pero vamos a poner pausa. Me avisa. ¿Lo agarro o lo tiene usted? ¿Lo agarro o lo tiene usted? Lo tengo yo. Ajá. Ya en este momento. Ajá, hermano. Cuando la palabra de Dios dice, en el momento cuando nos vamos a encontrar con el Señor en las nubes, ¿verdad? Eso se refiere al alma de la persona o al espíritu. Porque la palabra de Dios dice que cuando uno muere, el espíritu vuelve a Dios que lo dio. O explique eso, pues, por favor. Bueno, los muertos, que el mar entregará a sus muertos. Y bueno, después le pregunto otra cosa. Ya le voy a explicar eso. Esto ha sido un tema bastante polémico, bastante. Lo que es, el alma, el espíritu y el cuerpo. Voy a decirle, cómo lo he entendido de esta forma. Pero tengo que irme primero a la creación del hombre, cuando el hombre fue creado, para entenderlo. Dice que Dios creó al hombre, varón y hembra los creó, y los hizo a su imagen y semejanza. Dios crea primero al hombre en el espíritu. La primera creación que se dio fue en el espíritu. Génesis capítulo 1, versículo 26-27, dijo Dios. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y semejanza. Pero ahí no lo estaba creando en el alma, sino lo estaba creando en espíritu. Porque ya después, cuando usted va a Génesis 2, ya Dios lo forma. Una cosa es creación y la otra formación. Dios forma al hombre, su cuerpo, del polvo de la tierra, pero el espíritu ya estaba ya con él allá.
Ya estaba en la primera fase, Génesis 1, 26 y 27. Pero en el capítulo 2 le forma el vehículo donde él va a andar. Este es un vehículo terrenal, el cascarón, donde se va a meter ese espíritu. Entonces forma al hombre del polvo de la tierra. Pero ahí dice que el hombre, hermano, no tenía vida. ¿Cuándo vino a tener vida? Cuando Dios, del espíritu que tenía ya, que lo había creado, sopló aliento de vida. El hombre se levantó, ahí sí fue un alma viviente. Ahí nace el alma. Es la combinación entre el espíritu y el cuerpo. Nació el tercer resultante, que es el alma. Entonces, por eso es que dice que el espíritu vuelve al dador que lo dio al espíritu. ¿De dónde sale el espíritu? El espíritu es de Dios mismo. Porque cuando usted sopla, sople ahí, hermano. Haga así. Usted está sacando aire de por allá. No, es interno, de dentro. Dios cuando sopla, saca el espíritu, es dentro de él. Dice, el espíritu vuelve, eso está en Eclesiastés 12:7. Y el espíritu vuelve al dador que lo dio y el cuerpo al polvo de la tierra donde fue formado. O sea, ahí mencionan los orígenes de los dos, pero el alma no la menciona. Mencionan el cuerpo que está destinado a que se la coman los gusanos y que vuelva a ser polvo. Como era, dice, al polvo de la tierra como era. O sea, era polvo y de allí Dios hizo el hombre, pero polvo serás. Ningún cuerpo, hermano, puede ser inmortal. Todo eso queda deshecho. El ciclo del calcio, el ciclo del carbono, el ciclo de... La vida es un ciclo, el ciclo del oxígeno también, del agua. Bueno, entonces ahora vamos a abordar el alma. El alma viene aquí a la tierra, hermano, en un proceso de que se salva o no se salva, o sea, de perfeccionarse. Toda alma que nace aquí en la tierra nace imperfecta. ¿Pero por qué? A causa del pecado que heredamos, o sea, de nuestros padres. Entonces esa alma tiene que santificarse. O sea, todo lo tenemos que llevar a la esfera, o sea, a la esfera de santidad. Dice que todo vuestro espíritu, alma y cuerpo sean santificados hasta la venida del Señor Jesucristo. El hecho de que esto sea cuerpo, pero yo tengo que santificarlo. Mi mente, no, que la mente es mala, yo tengo que santificar mi mente, purificar mi mente. ¿Cómo así? Todo lo que es bueno, honesto, puro, en esto pensar. O sea, los pensamientos salen de la mente. Entonces uno viene aquí a la tierra. ¿Qué conforma el alma? El alma está conformada por mente, voluntad y las emociones. Conforman la mente. Y el espíritu está conformado por intuición, conciencia y comunión. Esas son las tres partes que componen el espíritu. Pero tenemos más problemas casi siempre con el alma. Dice la palabra de Dios en Santiago 1:21, por lo tanto, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, dice, recibamos la palabra de Dios con mansedumbre, la cual puede salvar vuestras almas. O sea que la palabra santifica el alma. La sangre santifica el espíritu. Y este cuerpo lo santifica el Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios en Romanos 8:13. Dice, andad en el espíritu. Si andate en el espíritu, te dan una pista y una clave. Haces morir las obras de la carne. El que anda, pero ahí está con E mayúscula. El que anda en el Espíritu Santo hace morir las obras de la carne. Y esa fue la ley en que anduvo Jesús. Jesús la conocía y anduvo en ella. Dice la palabra de Dios en Romanos 8:2. Dice la palabra, o sea que la ley del Espíritu está con E mayúscula. Del Espíritu de vida, esa es la que da vida. Es el Espíritu Santo, que está con E mayúscula. La ley del Espíritu de vida nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. O sea que lo que santifica tu carne es el Espíritu Santo. Andando en el Espíritu, Él te redarguye, te convence de pecado. Lo que santifica y salva el alma es la palabra de Dios. Salmo 19. La ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. La palabra de Jehová es tan perfecta, dice, que convierte el alma. Siendo renacidos no de simiente incorruptible, sino de la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Pero habla de renacer. Entonces lo que te hace revivir el alma y con lo que se va a alimentar el alma es con la palabra. Y entonces el alma, sí, ahí habla de almas vivientes. Vi las almas de los vivientes, allá en Apocalipsis, habla del cielo. Cuando Juan muestra el panorama en los cielos, allá hay almas también.
Dice, vi las almas de los decapitados que habían muerto por causa de Cristo y gritaban, Señor, ¿hasta cuándo ha de juzgarnos? Hablan, no como dice Eclesiastés, que los muertos nada saben, nada. Eso lo habló Salomón, pero en una etapa sin revelación. Pero después Salomón termina con revelación cuando termina el libro. Dice, el fin del discurso leído ya en el versículo, capítulo 12 de Eclesiastés, dice, el fin del discurso leído es teme a Dios y guarda todos sus mandamientos, porque ese es el todo del hombre, porque Dios traerá toda obra encubierta que esté escondida, sea buena o sea mala, Dios la sacará a la luz. Entonces Salomón en ese tiempo no tenía mucha revelación, o sea, él empieza, si usted lee ese libro, en una etapa inicial, o sea, todo así, y andaba todo confundido, confuso, pero después dice, y entre más fue más anciano el predicador, más predicó y más sabiduría Dios le dio. Entonces vemos que el alma se puede perder en el infierno o puede ir al cielo. No temas a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Teme más bien aquel que puede hacer, o sea, que tu alma se pierde en el infierno. Entonces vemos que el alma puede ir al infierno. Ella viene aquí en un proceso, o sea, aquí, o sea, un proceso de examen. Y de acuerdo, como pasa el examen, será aprobado o será reprobada. Si es aprobada, llega ya al cielo, las almas, o sea. Pero si el alma aquí no pasa, es conducida al infierno. Entonces, hay un tema bien polémico en lo que es el espíritu, porque el espíritu sí dicen que no se pierde, porque dice el espíritu vuelve al dador que lo dio. Y hay un caso en la Biblia donde había un hombre que hizo una conducta inmoral, que se metió, o sea, con la madrastra. Primera de Corintios. El tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu, hablan es del espíritu, sea salvo en el día del Señor. Entonces el espíritu salió de Dios, vuelve a Dios que lo dio. Pero el alma es el que está en veremos ahí. El alma cuando viene en la tierra, viene a un examen y es el que va a estar en veremos. O sea, pero el espíritu, de verdad que es un misterio. Pero es un misterio eso. Yo cuando choqué con este tema, yo dije, sí, el hombre hizo lo malo y de todo. Sí. El asunto es que a veces uno supone o especula, de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, de acuerdo a lo que usted dijo ahorita sobre el espíritu, ¿no? Pero a veces hay personas que dan una explicación de la palabra por suposiciones, especulaciones, ¿no? Como por ejemplo, hace poquito yo... Como por ejemplo, aquí por responderle a usted y por quedar bien con ellos, cuando usted me hizo la pregunta, o sea que si simultáneamente cómo era ese asunto, cuando estuvieran allá, ¿quiénes eran los que se iban a encontrar? Si juntamente el alma y el espíritu se volvían uno solo o independientes. Yo de verdad no les sé responder. Correcto. Porque no tengo información y hay que ser temeroso. Dice, no debemos de pensar más de lo que está escrito. Exactamente. Entonces, basado en eso que usted acaba de decir, que me parece que es demasiado sabio lo que usted acaba de decir, que no tiene palabras para explicarlo, que es lo que yo hago un llamado a muchas personas, porque yo hace días difiriendo con una persona de esos que hablan por TikTok, entonces yo puedo especular que Dios es plumífero, es gallina o es avícola, es un ave, porque cuando la palabra de Dios dice que con sus plumas te cubrirá, entonces uno tiene que entender que esos son terminologías contextuales, Dios mío, esas son metáforas. Metafóricas, figurativas, ¿verdad? Que dice la palabra. Entonces yo como el Espíritu Santo no es una paloma y dice exactamente. Como cuando dicen Julano vino como un rayo, no es un rayo. Exactamente. Bueno, eso es lo que le quería decir, que verdaderamente, pastor, que lo felicito, de verdad que lo felicito. Primera vez que escucho a alguien decir eso, que es un misterio y que es preferible no decirlo, porque esperemos cuando estemos allá en la... Y dice, y lo que no entiendas ahora, dice la Biblia, lo que no entiendas ahora lo entenderás después. Exactamente. Amén. Disculpe todo. No se preocupe, esto es para edificación. Amén. Ahora vamos sobre lo que es el anticristo, que dice la palabra de Dios que no vendrá sin que antes venga la apostasía. Ya estamos en el tiempo de la apostasía. Si usted me pregunta qué escenario estamos viviendo ahora, proféticamente, estamos viviendo el de la apostasía. La apostasía es la plataforma que se le rinde al anticristo
para cuando el anticristo venga ya tenga ya una base donde él afirmarse. ¿Y en qué consiste la apostasía? Es volverse en contra de lo establecido por Dios, de la sana doctrina. Son ya principios aberrantes. Entonces, a través de la apostasía que se está infiltrando en la iglesia, se está prostituyendo la iglesia. Para cuando venga el anticristo ya lo acepten. Ya vean todas las cosas, los principios del normales. Todas las leyes que él dé aberrantes, las vean normales. O sea, la iglesia pierda el celo, pierda el defender los principios bíblicos y crea que todo lo torcido es normal. Por eso es que dice la palabra de Dios, hay de aquellos que a lo dulce lo convierten en amargo y a la luz la convierten en oscuridad. Entonces, tenemos que ser celosos con la palabra, hermano. No desviarnos ni a la derecha ni a la izquierda. Les invito a que nos vayamos a Tesalonicenses, capítulo 2. Versículo del 1 en adelante. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo del 1 en adelante. Dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, están hablando de la venida del Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él es el traslado de la iglesia, el arrebatamiento. Os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta. Fíjense que se van a infiltrar en el pueblo de Dios con falsas enseñanzas, como si fuera nuestra. En el sentido de que el día del Señor está cerca. No hay que dudar de la venida del Señor. Mire, ya la gente cree que Jesucristo no viene, que ya no se cantan alabanzas de la venida del Señor Jesús. Ya casi no se predica de la venida del Señor Jesús. Ya dicen, no, desde que estoy oyendo que Cristo viene y no viene. Ya la gente ya se ha aburrido, la mayoría, y han entrado en esto, en apostasía. Ni siquiera recordarle a la gente en alabanzas, en canciones. Usted ve pocas canciones en adoración y en alabanza que mencionen que Cristo viene. Pocos, hermano. Yo creo que 1% o 0 y pico %. Pero ya usted ya no ve casi canciones que digan que Cristo viene. Se han olvidado ya se han dormido las vírgenes, hermano. Y están ya, unas están cabeceando, otras están dormidas y casi ya no hay predicación de la venida de Cristo. Dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá, esta es una señal para no dejarnos engañar, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste. Hay unos que dicen, no, ya Cristo vino ya. Hay unas religiones que dicen que ya Cristo vino. Entonces dice que no nos dejemos engañar, hermano, por nada. Porque nos dan una pista, porque no vendrá el Señor Jesucristo sin que antes se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Sin que antes venga la apostasía, perdón. O sea, primero tiene que venir la apostasía, que es la que estamos viviendo. Y después de la apostasía, ¿qué viene? La venida del Señor Jesús. Sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone, se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros y os decía esto? Ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el ministerio de iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado del medio. Entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás con gran poder, señales, prodigios mentirosos y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios le envía un poder engañoso para que crean a la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Bueno, hermanos, aquí tenemos que seguir las indicaciones que nos da el apóstol Pablo en su palabra. Él dice que no nos dejemos engañar. Hay muchas religiones que dicen que ya Cristo vino,
que ya tú fuiste arrebatado. O sea que ya el arrebato ocurrió. ¿Y sabe cómo lo explican? Dicen que tú estabas en tinieblas y fuiste trasladado al reino del Hijo amado y que eso es el arrebatamiento, que habla la persona, el traslado, o sea que ya fuimos ya trasladados ya a otra jurisdicción. Y empiezan a manipular ahí la escritura. Pero el apóstol Pablo aquí dice que no nos dejemos engañar, ni por carta, ni haciéndose pasar, que hablo por el espíritu de Pablo, como por un hombre, Jesús Miranda, que ya murió de allá de Miami. Él que le decían el anticristo, marcaba a la gente con el 666, ¿sí oyeron ese caso? Bueno, él primero, cuando apareció en escena, él decía que era Pablo, que él tenía el espíritu de Pablo. Y se hacía pasar como el apóstol San Pablo y se presentaba como el apóstol San Pablo de este tiempo, que el espíritu de Pablo reposó en él. Después empezó a decir que él era Cristo, que ya Cristo estaba en él y empezó a marcar a un poco de gente que la doctrina creciendo en gracia él la inventó. Que el diablo no existe, porque ya Jesús ya lo venció en la cruz del Calvario, que el pecado no existe tampoco, porque Cristo lo llevó a la cruz del Calvario y que tú puedes pecar y pecar, que ya Cristo se llevó todo el pecado, que no se debe de orar. Y un poco de doctrina falsa que él metió y murió hace poco, murió en una condición bien fuerte, hermano. Pero eso fue un falso anticristo, porque el que va a venir va a ser más fuerte. Y él marcó un poco de gente con el 666. Todo el que participaba en su doctrina tenía que marcarse con la marca de la bestia, 666. Entonces, aquí dice, o sea que no vendrá el Señor Jesús sin que antes se manifieste la apostasía. La apostasía es la que estamos viviendo. Leyes aberrantes, prostitución en las mismas iglesias, hermano. Que parece que tú estuvieras en el mundo. Se están perdiendo los respetos, la forma de saludar. Se están perdiendo muchos principios, muchos fundamentos, como dijo el pastor Aarón. Me estuvo comentando, pastor, es difícil el creyente, o sea, la persona que se convierta ahora, porque ¿para dónde va a agarrar? Porque ve tantas cosas ya torcidas que cree que es normal para él. Ya no ha conocido nunca la verdad y se va a meter en una doctrina falsa. Y así, a medida que pasa el tiempo, la apostasía va avanzando más. ¿Para qué es la apostasía? Para preparar leyes aberrantes, para cuando venga el anticristo con sus leyes aberrantes, ya le den la bienvenida y confundan la mentira con la verdad. Que este hombre trae la verdad y es pura mentira. Entonces, cuando se manifieste el anticristo, ahí se va a manifestar el Señor Jesús. Dice al inicuo, pero aquí cuando dice al cual el Señor matará con la espada en su boca. Amén. Y ahora sí me trajo mayor revelación aquí, ahora. Hay cosas que yo todavía no tenía engranada, pero ahora sí la engrané más. Me bajó una revelación ahora mismo. Cuando dice al inicuo, el hombre de pecado, dice que el Señor matará con la espada aguda de su boca. Entonces, andan diciendo que la tribulación va a durar. Hay pretribulación. Hay metribulación en el medio y hay post-tribulación. Varias doctrinas que han formado. Pero ahora sí me fijó esto. Cuando dice que cuando se manifieste Cristo, o sea, Cristo matará al hombre de pecado con la espada aguda de su boca. Ya se lo voy a decir por qué. Amén. Y lo vamos a entender claro y perfecto, hermano. Amén. Vemos aquí que usted sabe que el anticristo se manifiesta contra todo lo que no es de Dios. Tuerce todas las cosas. Amén. Viene la apostasía, viene el anticristo. Pero yo soy de los que creo, hermano, que nosotros vamos a pasar la gran tribulación. La mayoría creen que no la van a pasar. Pero fíjese que cuando se dé este momento, o sea, va a ser en la segunda venida de Cristo, que Cristo va a matar al anticristo con la espada aguda en su boca. Amén. Entonces, vayámonos a Apocalipsis 19. Bueno, se lo puedo decir, dice. Apocalipsis 19:11 dice: entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. Con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llamas de fuego. Tenía en su boca, dice, tenía en su boca una espada aguda, con la cual hería a las naciones. Amén. O sea, Cristo en su boca tiene una espada aguda, mientras que el anticristo que tiene una saeta.
Estamos ya entrando ya, hermano, a los caballos de Apocalipsis. Amén. Ya están ya siendo soltados. Enfermedades, pestes, hambrunas, todas esas cosas. El anticristo, ¿qué trae? El primer caballo, que es blanco. ¿Trae qué? Un arco. Trae un arco, saetas. Amén. La flecha y la saeta. Flecha. Vemos que el enemigo trabaja con saetas, Jesús trabaja con espada. Dice, de su boca sale una espada aguda, con la cual hiere a las naciones. Y dice, y estos fueron muertos con la espada aguda que salía de la boca del que montaba el caballo blanco, y los demás, y dice, y fueron apresados vivos y lanzados dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Cristo trabaja con espada. Entonces, vayámonos a Apocalipsis, hermanos. Vamos a revisar esas citas donde dice que tiene la espada aguda. 19:11. Ya lo tienen. Entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba, ese es Jesucristo, ese no es el anticristo. Y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos, esta es la segunda venida de Cristo, esta es la guerra de Armagedón, ya es la guerra de Armagedón. Sus ojos eran como llamas de fuego, y había en su cabeza muchas coronas, diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y cuyo nombre es el Verbo de Dios. Dice, los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blancos, limpios, le seguían en caballos blancos. Mire, de su boca, en el 15, de su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y él la regirá con la vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tenía escrito este nombre, Rey de Reyes, Señor de Señores. Y vi un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan. Esta no es la Santa Cena de nosotros. Esta es una cena carnivalesca, donde se van a saciar de los demonios y de todo eso. Dice, y vi un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo, venid y congregaos a la gran cena de Dios. Ojo, esa cena no es la de nosotros, dice, para que comáis carnes de reyes, de capitanes, de carnes de fuertes, carnes de caballos, de sus jinetes. Es una guerra tremenda la de Armagedón. Carnes de todos, libres, esclavos, pequeños y grandes. O sea, las aves del cielo van a comer un poco de cuerpos que se decían que eran poderosos, reyes de la tierra. Poderes. Y vi a la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia. Marcó a varios. Dice, las señales con las cuales recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Mire, y en el 21 dice, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo blanco. Y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Ahora vayámonos al pasaje que estábamos abordando de Tesalonicenses 2. En el 8 dice, y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca. El espíritu de su boca es la palabra, con la espada. Eso está en Efesios capítulo 6, versículo 17. Dice, y tomad la espada del espíritu, que es la palabra de Dios. La espada del espíritu, esa es la que usa Jesús. Esa fue con la que venció a Satanás en el desierto, con la palabra, la espada del espíritu de la palabra. Dice, y entonces se manifestará aquel inicuo, o sea, el anticristo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Vayámonos a Apocalipsis 24, para dejarle algo en claro y que nos quede en el aire. Apocalipsis 24. Vi tronos y se sentaron sobre ellos los que reciben. Hay primer juicio y hay segundo juicio.
Hay primera resurrección y hay segunda resurrección. Dice, y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Mire lo que dice aquí, vi las almas, habían almas allá arriba. Vi las almas de los decapitados, estaban allá arriba. Si no eran salvos, allá nada inmundo puede entrar. Amén. Ya esas almas ya estaban ya santificadas, murieron por causa de Cristo. Vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen. Le cortaron la cabeza, hermano, por no adorar a la imagen. O sea que sí se va a pasar la gran tribulación. Amén. Le cortaron la cabeza por no haber adorado a la imagen. Y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos. Y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Van a estar en el reinado milenial también. Entonces, vemos que eran fieles. Si hubieran sido fieles, hermano, vemos, o sea, que unos dicen, o sea, que en la gran tribulación, o sea, se van a llevar primero a los fieles y va a quedar otro grupo que le van a cortar la cabeza. Eso es lo que dicen que es antes de la tribulación. Pero vemos que Pedro lo colgaron, o sea, con la cabeza hacia abajo en una cruz. Vemos al mismo Pablo, lo guillotinaron, le cortaron la... ¿Quiénes somos nosotros? O sea, delante de ellos. Ellos son menos que nosotros. No, hermano, y ahí es donde se va a probar quién es cristiano y quién no. Uno puede predicar aquí, yo amo a Cristo y todo, pero que te estén persiguiendo y te vayan a marcar. Ahí se sabe quién es quién, hermano. Hermano, Sí. cuando termine les quiero Sí. dar 30 segundos. Amén. Sí. Entonces, hay otros pasajes donde hay una gran multitud y le preguntan, ¿quiénes son estos? Eso está en Apocalipsis. Estos son los que han salido de la gran tribulación. Han salido, ¿qué quiere decir? Que estaban dentro, hermano. Porque si no, no van a decir que salieron. O sea, cuando salió de esa casa era porque estaba dentro de la casa. Y preguntaron una multitud que estaba ahí, ¿quiénes son estos? Dice, ahí en Apocalipsis, creo que es el capítulo 6, 7. Dice, estos son los que han salido de la gran tribulación. Y aquí dice, o sea, que estos se prefirieron dejarse matar antes de que le pusieran la marca de la bestia. Y aparte de eso, le da más fuerza a esto porque dice la palabra en Apocalipsis 24, habla. Vamos a abordarlo otra vez, hermano. Dice, vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron. Gloria a Dios. Sí, gloria a Dios. Gloria a Dios. Te alabamos, Jesús. Vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Miren lo que dice aquí ahora. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta, ese es el otro lote, los desobedientes, hasta que se cumplan 1000 años. Tienen que pasar 1000 años para el juicio final. Este es el primer juicio y después viene el otro. Esta es la primera resurrección. Hasta que se cumpliesen 1000 años. Esta es la primera resurrección. O sea, en la primera resurrección, ¿quiénes se salvan, hermano? Los justos. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera. Están hablando de la primera. ¿Y cuál es la primera? Cuando Cristo venga a buscar su iglesia. Cuando Cristo venga a buscar su iglesia. Gloria a Dios. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera. Habla de la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Miren, usted sabe que Tesalonicenses 4, 16 y 17, quiero que usted mismo me responda. ¿Cuántos acontecimientos simultáneos se dan ahí?
Tres, ¿cuáles son? El Primero en orden, como debe de ser. en- Venida de Venida Cristo. de Cristo, Primero en es la las nubes. venida. venida que es en las nubes. En las nubes, sí, en el aire. Los Sí, va a recibir el cuerpo. muertos se levantan y después Resurrección, esa es primera resurrección. Primero, primera- venida de Cristo. Después, resurrección. resurrección. Y después de resurrección, los justos. arrebatamiento, traslado de... No podemos separarlos. Amén. Esos Usted tres no van puede juntos. separarlos. Amén. Si usted lo separa, está siendo antibíblico. Porque está en Tesalonicenses 4, 16, 17. Ahora nos fuimos aquí a Apocalipsis 24, donde dice, vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Cristo, los que no adoraron la imagen ni se dejaron marcar de la bestia. Y dice, estos vivieron y reinaron con Cristo, o sea, resucitaron. Vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Dice, bienaventurado es aquel que tiene parte en la primera resurrección. Pues o sea que ellos son bienaventurados porque resucitaron. Están hablando de ellos. Tienen parte en la primera resurrección. Dice, pues la muerte segunda no tiene potestad sobre él. Entonces, aquí queda bien claro, hermano. Y también que Cristo es el que mata. ¿Y dónde Cristo mata al anticristo? Con la espada aguda en su boca. Apocalipsis 20, 11. Guerra de Armagedón es la segunda venida. O sea, la segunda venida le va a poner fin a la gran tribulación. Ahí es donde, ¿sí entendieron? O sea, que Cristo viene con justicia, poniendo, hermanos, a todos los enemigos al estrado de sus pies, hasta el anticristo, todo. Y vemos que va a haber una masacre, una matanza tan tremenda. Dice que pisa el lagar de la ira del Dios Todopoderoso. Tanto que invitan a las aves de los cielos. Invitan a las aves de los cielos que vengan a comer. Eso va a ser, hermano, un ejército enorme, hermano, en muerte. Llaman a las aves de los cielos, venid y congregados, los ángeles la llaman, para que comáis carnes de reyes, de capitanes, de jinetes pequeños, grandes, de todo. Una matanza. Ahí, lo más fuerte, la guerra más tremenda va a ser la de Armagedón. Usted ha escuchado ese término Armagedón, ¿verdad? Esa va a ser la guerra más fuerte, o sea, donde se le pone fin al reinado del anticristo. Si van a durar 7 años, pero completo. Amén. Y vemos que después de la batalla de Armagedón, ¿qué viene? Viene el juicio, viene la resurrección, y ahí es donde se da la resurrección. Ahí es donde resucitan las almas de los decapitados, ahí se da la primera resurrección. Si ya captaron todo, o sea que todo está ordenadito ahí. Entonces, el que lo separe, hermano, le estamos llevando la contraria a la palabra. No podemos separarla porque esto es simultáneo. Los tres tienen que darse. El apóstol Pablo explicó en Tesalonicenses 4, 16 al 17, que el mismo Señor con voz de mando, trompeta de arcángel, dice que al oír su voz tocará la trompeta, la final trompeta, los muertos resucitarán primero. Y luego que habemos quedado, los que hayamos quedado, recibiremos al Señor en el aire. Primero se da venida, segundo resurrección y tercero traslado de la iglesia. Y vemos que la resurrección se viene a hablar en Apocalipsis 24, donde resucitan las almas de los decapitados y aquellos. O sea, se dan los que pasaron la gran tribulación, que no recibieron la marca. Entonces, soy de los que creo, hermano, por la escritura, siguiendo el estudio bíblico, que sí vamos a pasar la gran tribulación. Bueno, Dios les guarde y les bendiga, y hay que prepararse, hermano. El que esté santo, santifíquese más. Amén. Y purifíquese más.